Perfecto, muchas gracias. Gracias, Carlos, Adrián, también por la invitación. Me parece muy pertinente tener estas conversaciones, estas reflexiones en este momento en el que nos encontramos, pues creo que cambio de escenario migratorio en toda la región, en México, en Estados Unidos, y este momento de, pues, incertidumbre en cuanto a financiamiento de pues, la cooperación internacional, organismos de la sociedad civil, respuestas humanitarias y demás. Entonces, pues felicitarles por la iniciativa y nada, espero que yo lo que les pueda comentar desde la perspectiva de OIM en México, pues pueda contribuir de alguna manera a esa conversación, a esa reflexión. Em, Tal vez empezar, por comentar un poco sobre lo que estamos viendo, digo, sabiendo que hay colegas de la región también, comentar un poco lo que estamos viendo nosotros desde México en términos de flujos migratorios. Creo que es importante poder eh, enmarcar la conversación en pues este momento de cambio que estamos viendo desde inicios de año con el cambio de administración en Estados Unidos. Pues se ha visto una primera ralentización y ahora casi que congelamiento de flujos migratorios en toda la región. Em, Esto creo que es importante decirlo porque, o sea, hemos recibido la consulta de, bueno, si ya no hay aprehensiones de migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración, si ya no se ven migrantes ingresando por el río Suchiate en la frontera sur de México, las detenciones en frontera en Estados Unidos han bajado muchísimo. Significa que ya no hay migrantes y la respuesta creo que es no. No, coma, sí hay migrantes. Veíamos a inicios de año, cuando justo antes del cambio de administración, pues estimaban que habían cerca de 300,000 personas que estaban registradas en el CBP One, registradas y unas 30,000 listas para cruzar, o sea, con una cita para cruzar. Y además de esas 300,000, pues habían cientos de miles de personas migrantes adicionales esperando una cita, esperando cruzar la frontera de Estados Unidos. Hemos hablado de un fenómeno de migración de retorno desde Estados Unidos, desde México, a lo largo de la región. Creo que sí se han dado algunos de esos flujos, pero no es un flujo masivo que se ha podido ver o se ha vendido de tal manera en algunos medios. Entonces, creo que partimos de la base de que muchas personas migrantes siguen en México. Y esto creo que lo vimos justo la semana pasada, presentamos los resultados de lo que llamamos la matriz de seguimiento a desplazamiento, de la DTM, por sus siglas en inglés, una herramienta de la OIM que busca de alguna manera dar seguimiento a los flujos migratorios y caracterizarlos para entender pues qué está pasando con las personas migrantes, cuáles son los perfiles de personas en movimiento, cuáles son sus necesidades, sus intereses, y vemos un claro cambio en, uno, el tiempo que pasa, perdón, el tiempo que pasan las personas migrantes en México, el porcentaje de personas migrantes que han pasado 6 meses o más en México ha ido aumentando cada vez. Ahora estamos a más de un 75% de personas que hemos encuestado hasta el mes esto era junio, julio, agosto de este año. Más de un 75% de las personas habían pasado más de 6 meses. Y aquí hay un fenómeno quizás distinto al que estábamos acostumbrados en los años anteriores, es que muchas de estas personas ya no están pasando o no se están alojando en albergues para personas migrantes, en estos albergues, en su inmensa mayoría de sociedad civil. eh, el porcentaje de ocupación
de estos espacios a lo largo de la República ha bajado muchísimo. Hasta el año pasado, generalmente se veía una ocupación del 80, 90, 100%. Casi siempre, muchos espacios, la ocupación era aún mayor. Ahora, las personas migrantes, aunque permanecen en México, se apoyan menos en los albergues para alojamiento. Y creo que aquí es clave decir alojamiento porque vemos que las personas migrantes siguen acudiendo a estos espacios para recibir atención médica, orientación, a veces alimentación cuando tienen dificultades. Entonces siguen siendo espacios claves, pero ya no tanto para alojamiento porque las personas migrantes pues están viendo estadías más largas. Vemos una disminución en el porcentaje de personas que indican Estados Unidos como su destino. O sea, esto ha ido bajando considerablemente desde inicios de año. Ahora estamos alrededor de un 35% de personas que todavía tienen la intención de llegar hacia Estados Unidos. Em, y aquí otro dato que nos indica que las personas necesitan apoyo para quedarse en México es que, contrariamente a como eran en años anteriores, ahora el 70% de las personas migrantes indican como principal necesidad la generación de ingresos. Ya no es alojamiento, no es alimentación, no es orientación legal, es generación de ingresos. Entonces la gente, pues, obviamente está pasando más tiempo en México y necesita, pues, poder cubrir sus necesidades. Un dato que sí ha cambiado en los últimos 6 meses, bueno, ya un poco más desde enero de este año es veíamos a inicios de año un porcentaje bastante alto de personas que indicaban no querer o no poder regresar a su país de origen. Era entre el 75-80% de personas que no tenían planeado regresar a país de origen. En estas últimas encuestas del mes de agosto, la cifra ha bajado. Entonces, ahora estamos alrededor de un 60-64% de personas que indican que no regresarían a país de origen. Entonces, la gente empieza, o sea, viendo las dificultades de cruzar la frontera hacia Estados Unidos, viendo los retos que implica la integración en México, hay algunas personas que sí están ahora considerando regresar a su país de origen. Y esto lo vemos también, la OIM implementa un programa, se llama el Programa de Retorno Voluntario Asistido. Creo que es importante diferenciar porque el Instituto Nacional de Migración tiene pues, su programa de retorno voluntario, eh, que bueno, ese es el nombre que tiene. En el caso de OIM es diferente este programa porque lo que buscamos es que las personas que acuden a nosotros para regresar a su país de origen tengan toda la información disponible para para poder tomar la decisión, una decisión informada. Entonces, eso por un lado. Entonces, si una persona por alguna razón pudiera regularizar su situación en México, pudiera optar alguna, mm, alguna vía en México, pues nos aseguramos de que la persona lo sepa. Y por otro lado, trabajamos de la mano con las OIM en países de origen para asegurarnos de que las personas no regresen a una situación de riesgo para ellas o para sus familias. Y hay ocasiones donde se ha identificado que el riesgo es demasiado grande para estas personas o para sus familias porque salieron por amenazas, salieron por alguna situación de violencia y en ningún caso pues la OIM puede apoyar un retorno que ponga en riesgo a la persona o a su familia y hay casos donde pues lamentablemente hemos tenido que pues rechazar el caso, buscamos alguna alternativa para trabajar con la persona aquí en México, pero eh, creo que es importante diferenciar el programa, el RBA, como lo llamamos, de la OIM, del programa de retorno voluntario del INAMI, que pues tiene criterios bastante diferentes. Em, yo creo que digo, eso como así, una pincelada de lo que estamos viendo. Ah, y el otro detalle es, obviamente,
el tema del retorno de personas mexicanas hacia México, desde Estados Unidos principalmente. Muchos de estos retornos, pues, deportaciones, digámoslo como son. Otras son, sí, retornos voluntarios, entre comillas, pero pues generados por esta presión, este miedo, en cuanto a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Entonces, sí, creo que es un reto adicional, aunque las cifras que estamos viendo hasta la fecha, creo que son cerca de 115,000 desde inicios de año hasta septiembre. No son cifras mayores a lo que ha habido en administraciones anteriores, tanto demócratas como republicanas, pero creo que lo que estamos viendo en Estados Unidos, en cuanto a redadas, detenciones y demás, pues nos pueden llevar a vaticinar un aumento de deportaciones de personas mexicanas hacia Estados Unidos. Y eso, pues, definitivamente va a ser un reto para el gobierno mexicano, las organizaciones que trabajan en el fenómeno migratorio, pero quizás una oportunidad. O sea, podría ser una oportunidad, y esto es algo que conversamos con el gobierno de México, es que, eh, pues, personas mexicanas retornadas, sí van a enfrentar retos en su integración aquí en México, pero em, vienen, pues, muchas de ellas muy preparadas con idiomas, o sea, con un inglés casi perfecto, y pueden aportar, al desarrollo de México si se las acoge, eh, debidamente. Em, yo creo que, digo, eso hablando de contexto en cuanto a las operaciones de México, pues también de OIM en México también vemos un cambio. De momento, a diferencia de otras organizaciones, otras misiones de la OIM en la región, en el mundo, no hemos tenido cancelación de proyectos, financiados por el gobierno de Estados Unidos. Tenemos, alrededor de un 60% de nuestro presupuesto viene de parte del gobierno de Estados Unidos. No hemos visto cancelaciones todavía, pero hay poca claridad en cuanto a, nuevos proyectos, nuevas iniciativas, y nos parece que, el tema de respuesta humanitaria, va a ser menos prioritario para el gobierno de Estados Unidos en proyectos futuros que podrían venir. Entonces, uno por, pues, el mismo escenario que se está viendo, o sea, ya no son, lo que decía al principio, los albergues abarrotados, los movimientos de personas migrantes a lo largo del país. Eh, entonces, es menos visible esa necesidad de respuesta humanitaria, y creo que, por otro lado, hay un claro interés en favorecer o fomentar la integración de personas migrantes en México, que se puedan quedar en México y evitar cruzar la frontera, hacia Estados Unidos, la frontera de manera irregular. Entonces, creo que será lo que veremos, será menos respuesta humanitaria, más integración, estabilización en México. Este tema lo hemos estado conversando con el gobierno de México desde hace ya un tiempo. Creo que, México, pues, ha sido tradicionalmente un país de origen de migración, país de tránsito de migración, menos de destino, pero ya desde hace algunos años hemos empezado a ver ese cambio en la población migrante, que busca sí quedarse en México, eh, busca establecerse en México como una alternativa a lo que era su plan inicial de llegar a Estados Unidos. Y desde hace un tiempo hemos estado hablando con el gobierno de México para ampliar las opciones, para que personas migrantes puedan quedarse en México, porque, usted lo deben saber muy bien, una persona que ingresa a México de manera irregular, principalmente por la frontera sur de México, tiene pocas opciones para regularizarse, para acceder a una situación migratoria regular en México, y muchas de ellas acuden al asilo, al refugio en México, como una alternativa
estar de manera regular, para trabajar, para desplazarse. Y entonces tenemos pues muchas personas usando una figura que no es la correcta y que al final eso acaba generando presión en la Comar, pues en detrimento de las personas que sí requieren de protección internacional. eh, y necesitan respuestas rápidas de parte de la Comar, del Gobierno de México. Entonces, creo que está ese reconocimiento de parte del gobierno mexicano de que tiene que eh, trabajar más en la integración de personas migrantes en México, porque hay muchas voces en favor de la integración laboral de personas mexicanas. Digo, obviamente la sociedad civil, la academia, organismos, agencias de Naciones Unidas y el mismo sector privado en México que pues demanda mano de obra, dependiendo de con quién se habla, con cámaras de comercio, ciertas empresas, el mismo, la misma Secretaría de Trabajo, hablan de entre 1,5 y 2 millones de vacantes en México. eh, y México pues tiene una población que se está envejeciendo, y va a necesitar cada vez más mano de obra. Y aquí es donde vemos pues un ganar, ganar, y a veces decimos ganar, 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 porque pues es bueno para la población migrante, sus familias, sus comunidades de origen, es bueno para México como país, como gobierno, y es bueno para las empresas, para el sector privado. Em, y quizás dos puntos adicionales donde vemos que puede haber puede haber un área de oportunidad es en las vías regulares para la migración. Creo que eh, al final nos enfocamos mucho en la atención de personas migrantes que han tenido que hacer pues todo este tránsito de manera irregular, pero en un mundo ideal, personas migrantes que quisieran acceder a mejores oportunidades en otros países, lo podrían hacer sin ponerse en riesgo, sin transitar países de manera regular, sin pagar miles y miles de dólares a coyotes, al crimen organizado. Y de esa manera, pues los gobiernos pues emiten una visa, saben exactamente quién viene, a dónde va a trabajar, por cuánto tiempo, y las empresas así pues pueden llenar este vacío de mano de obra. Entonces creo que ese es otro punto clave para nosotros, el tema de vías regulares entre países de la región, hacia México, hacia Estados Unidos, hacia Canadá, porque pues la demanda ahí está y la oferta también. Y pues ligado a esto es el movimiento regional de personas migrantes. Quizás explorar otras alternativas a Estados Unidos, que es un reto, es más fácil decirlo que hacerlo por el factor de atracción tan fuerte que genera Estados Unidos y su economía. Pero creo que si podemos coordinar entre países de la región, podemos pues explorar algunas alternativas de movilidad regional. Al final del día, las causas de la migración ahí siguen. O sea, lo que impulsa a la gente a migrar, eso no ha cambiado. O sea, las condiciones económicas, sociales, desastres, conflictos, eso ahí sigue. Yo creo que lo que ha cambiado es la facilidad de llegar a estos destinos, principalmente Estados Unidos, pero creo que eso es lo que ha cambiado y lo que ha resultado en este cambio que estamos viendo, este estancamiento de los flujos y quizás una menor necesidad de respuestas humanitarias, pero reitero, las causas de origen no han cambiado. Entonces, ¿quién sabe qué pueda pasar? O sea, este gobierno, pues, hablando de la administración Trump en Estados Unidos, pues le quedan 3 años y cacho. Las cosas pueden cambiar.
O sea, las personas, y aún aquí en México, o sea, la gente dice, no, ya no hay migrantes. No, no es verdad. O sea, la gente se está moviendo, sí, grupos menores. Hemos empezado a ver un fenómeno en la frontera sur donde las personas se están moviendo ahora de noche para evitar controles, para evitar ser vistos. Eh, hay ciertos flujos por mar desde Guatemala, desde Chiapas, para cruzar el istmo. Entonces, eh, el fenómeno ahí sigue, las causas ahí siguen, entonces coincido. O sea, sí se habla mucho de integración y creo que eso definitivamente puede ser positivo para las personas migrantes, para el mismo México, para el desarrollo de México, pero nunca dejando de lado el tema de respuesta humanitaria. Y yo creo que México, o sea, tal vez dos cosas. Uno, tiene la capacidad, o sea, México es un país inmenso, tiene, no sé, 120 millones de habitantes, eh, es pues, la doceava economía del mundo. Sea, tiene la capacidad de recibir, de integrar, tiene la capacidad y la necesidad. Vemos ejemplos en América del Sur, Colombia, Ecuador, Perú, o sea, que han recibido a cientos de miles de personas de Venezuela. Em, digo, Colombia, Perú cerca de 1 millón, Colombia, yo no sé en cuánto están las cifras, pero, o sea, si lo vemos con respecto o sea, número de personas recibidas en proporción a la población total, eh, México tiene para recibir muchísimo más. Y, y yo creo que México lo tiene que ver como un tema, como una oportunidad, un tema de desarrollo. O sea, si México lo hace bien, integra a las personas, aprovecha eh, pues toda esta capacidad que ha venido a México, creo que puede ser muy positivo para México. El reto siempre va a ser la posición geográfica de México. Porque tenemos muchos ejemplos y yo lo platico a veces, y si hay gente de Tijuana aquí lo sabrán muy bien. El, los primeros flujos de personas haitianas en el 2015, 2016, pues muchas de ellas se establecieron en Tijuana. Había un Little Haiti en el centro de Tijuana, cerca de la frontera, cuando entró la administración Biden, o sea, y era, o sea, una población muy bien integrada en Tijuana, muy bien aceptada. eh, y cuando entró la administración Biden y anunció la expansión o la renovación del TPS para personas haitianas, de un día para otro se vació Tijuana de personas haitianas que pues entendieron mal el mensaje, o sea, entendieron que era un mensaje de vengan las personas haitianas, cuando en realidad pues el TPS aplica a quien ya está en territorio estadounidense. Em, pero fue tomado como un mensaje de vengan. Digo, hablando con personas haitianas que cruzaron, que dejaron Tijuana, pues muchas días después, pues se arrepienten. O sea, dicen, híjole, no, yo estaba muy bien en Tijuana, mi familia estaba bien, en Estados Unidos sí, ganas dólares, pero pues tienes que trabajar el doble, tienes que pues esconderte si no tienes una situación regular. Entonces, eh, es difícil para México, aun cuando se pueda trabajar en la integración de personas migrantes aquí, creo que el imán que es Estados Unidos siempre va a estar ahí presente.